Antes de Mario, antes de Pac-Man, antes incluso de Space Invaders, existió un videojuego que hoy casi nadie recuerda. Un juego tan antiguo que fue creado cuando la industria de los videojuegos apenas estaba dando sus primeros pasos. Un juego que no vendió millones de copias ni se convirtió en un fenómeno cultural, pero que desempeñó un papel fundamental en la evolución de los videojuegos. Estamos hablando de Space Race, una máquina arcade lanzada por Atari en 1973, apenas un año después del enorme éxito de Pong. Aunque hoy suele quedar eclipsado por otros títulos más famosos, Space Race fue uno de los primeros videojuegos de carreras de la historia y uno de los primeros intentos de demostrar que los videojuegos podían ofrecer mucho más que una simple partida de tenis electrónico. Esta es la historia de Space Race, el pionero olvidado de los videojuegos. Para entender Space Race debemos viajar a principios de los años 70. En 1972, Atari había revolucionado el entretenimiento con Pong. La idea era increíblemente simple. Dos jugadores controlaban unas barras verticales y golpeaban una pelota cuadrada de un lado al otro de la pantalla. Lo que parecía una idea sencilla se convirtió en un éxito extraordinario. Las máquinas de Pong aparecieron en bares, restaurantes y salones recreativos de todo Estados Unidos. La gente hacía fila para jugar. De repente, Atari comprendió que había encontrado una industria completamente nueva. Pero existía un problema. Si Atari quería sobrevivir, necesitaba demostrar que podía crear algo más que variaciones de Pong. El público no compraría eternamente el mismo juego con pequeñas modificaciones. Era necesario innovar. En 1973, Atari comenzó a trabajar en nuevos conceptos. Uno de ellos fue desarrollado por Steve Presto, uno de los primeros ingenieros de la compañía. La idea era sencilla pero diferente. En lugar de controlar una barra golpeando una pelota, los jugadores controlarían pequeñas naves espaciales que debían atravesar una pantalla llena de obstáculos. Así nació Space Race. La premisa era extremadamente simple. Dos jugadores competían simultáneamente. Cada uno controlaba una nave ubicada en la parte inferior de la pantalla. El objetivo consistía en llegar hasta la parte superior evitando una serie de asteroides y obstáculos que se movían horizontalmente. El primer jugador que lograra completar más recorridos ganaba la partida. Aunque hoy pueda parecer básico, en 1973 la idea era bastante novedosa. No se trataba de disparar enemigos. No se trataba de una simulación deportiva. Era una carrera espacial. Space Race también destacó por el diseño de su gabinete. La mayoría de las máquinas arcade de la época tenían una apariencia relativamente convencional. Sin embargo, Atari decidió experimentar. Algunas versiones de Space Race utilizaban un gabinete de fibra de vidrio con formas futuristas que llamaba inmediatamente la atención. La estructura parecía sacada de una película de ciencia ficción. El objetivo era atraer jugadores incluso antes de que vieran la pantalla. Este enfoque demostraría algo importante para el futuro de la industria. No solo importaba el videojuego. También importaba la presentación. Décadas después, las compañías seguirían utilizando diseños llamativos, campañas publicitarias espectaculares y gabinetes impresionantes para atraer público. La experiencia de juego era sorprendentemente intensa para la época. Los jugadores utilizaban controles muy simples. Podían mover la nave hacia arriba o hacia abajo mientras intentaban esquivar obstáculos. Cada movimiento requería precisión. Los asteroides aparecían constantemente. Un pequeño error podía significar una colisión y una pérdida de tiempo valioso. Lo interesante era que Space Race introducía una sensación de tensión y velocidad poco habitual en aquellos años. Mientras Pong se centraba en reflejos horizontales, Space Race obligaba a planificar rutas y reaccionar rápidamente a los obstáculos. Esto generaba una experiencia distinta que muchos jugadores encontraron atractiva. A pesar de su innovación, Space Race nunca alcanzó el éxito masivo de Pong. Las razones fueron varias. En primer lugar, Pong era increíblemente fácil de entender. Cualquier persona podía observar una partida durante 5 segundos y comprender inmediatamente qué debía hacer. Space Race requería un poco más de aprendizaje. Además, el mercado todavía era muy pequeño.
La industria de los videojuegos apenas estaba naciendo. No existían todavía las enormes redes de distribución que aparecerían años después. Sin embargo, Space Race logró vender suficientes unidades para demostrar que Atari podía desarrollar conceptos originales. Y eso era exactamente lo que necesitaba la compañía. El éxito inicial de Atari provocó una avalancha de competidores. Muchas empresas comenzaron a copiar ideas. Algunas creaban clones directos de Pong. Otras intentaban producir sus propias versiones de nuevos conceptos. Space Race también inspiró juegos similares. Esto contribuyó a la expansión de los videojuegos arcade. Por primera vez, distintas compañías experimentaban con géneros diferentes. Carreras. Deportes. Disparos espaciales. Laberintos. La industria estaba descubriendo su identidad. Aunque Space Race no suele aparecer entre los videojuegos más famosos de todos los tiempos, su legado es más importante de lo que parece. Fue uno de los primeros videojuegos de carreras. Fue una de las primeras experiencias competitivas basadas en obstáculos. Demostró que los videojuegos podían explorar conceptos completamente diferentes a Pong. También ayudó a consolidar a Atari como líder de la industria. Sin experimentos como Space Race, probablemente Atari habría quedado atrapada produciendo únicamente clones de su propio éxito. En cambio, la empresa siguió innovando. Esa búsqueda de nuevas ideas conduciría posteriormente a títulos históricos como Asteroids y muchos otros clásicos. La respuesta es sencilla. La industria avanzó a una velocidad increíble. A finales de los años 70 llegaron Space Invaders y Asteroids. En los 80 aparecieron Pac-Man, Donkey Kong y cientos de nuevos éxitos. Cada generación introducía juegos más complejos y espectaculares. En comparación, Space Race parecía cada vez más primitivo. Poco a poco desapareció de la memoria colectiva. Sin embargo, los historiadores de los videojuegos continúan reconociendo su importancia. Representa una época en la que cada nuevo juego exploraba territorios desconocidos. Una época en la que nadie sabía exactamente qué podía llegar a ser un videojuego. Hoy, más de 50 años después de su lanzamiento, Space Race sigue siendo una pieza fascinante de la historia de los videojuegos. No fue el más vendido. No fue el más famoso. No fue el más revolucionario. Pero ayudó a demostrar que los videojuegos podían ser mucho más que una copia de Pong. Fue uno de los primeros pasos hacia la enorme diversidad de géneros que conocemos actualmente. Cada juego de carreras, cada desafío de obstáculos y cada experiencia competitiva moderna tiene sus raíces en aquellos experimentos pioneros de los años 70. Y entre esos pioneros se encuentra Space Race. Un videojuego olvidado por muchos, pero fundamental para comprender cómo nació la industria que hoy mueve miles de millones de dólares y apasiona a millones de jugadores en todo el mundo. Si te gustó esta historia y quieres conocer más sobre los videojuegos que construyeron la industria desde sus comienzos, no olvides suscribirte, dejar tu comentario y decirnos qué otro clásico olvidado te gustaría ver en el próximo video.